Vamos a ver ahora el tema del texto en After Effects. Creamos una nueva composición con valores por defecto en 720p y vamos a escribir algo directamente con la herramienta de texto. Vamos a alinear al centro. Y bien, en la capa de texto tenemos por un lado los controles de transformar, que son los que tenemos habitualmente en todas las capas, y tenemos por otro lado la parte de texto. Fíjense que adentro de texto tenemos lo que se llama texto de origen, que si yo intento animar, por ejemplo tener un relojito, me voy al un segundo e intento animar, ven que el fotograma está cuadrado. Entonces si yo cambio alguna propiedad, supónganse que cambio el color del texto, fíjense que lo hace por salto, no hace ninguna interpolación, por eso el fotograma está cuadrado. Yo podría cambiar cualquier propiedad del texto, familia tipográfica, tamaño, cualquier cosa, y lo que pasaría es que lo hace siempre por salto. Entonces vamos a desactivar la animación de texto de origen, y lo interesante del texto en After Effects es la parte que dice animar. Fíjense que yo en animar tengo varias propiedades justamente para hacer animación. Tenemos que tener en cuenta que el texto ya tiene propiedades en sí. Tenemos un color, una familia tipográfica, un tamaño, una rotación, una opacidad, etc. Pero nosotros vamos a agregarle una nueva propiedad por encima. Fíjense que nosotros ya tenemos el texto de color verde, pero si yo agrego una propiedad, por ejemplo, de color de relleno, se agrega por encima del color verde original que teníamos, y en este caso yo podría cambiarlo, ponerle cualquier otro color. Tenemos que tener en cuenta que cuando agregamos una propiedad desde animar, nos genera un selector de rango. Ese selector de rango, si lo abrimos por aquí, vamos a ver que tiene un inicio, un fin y un desplazamiento. El inicio, ¿a qué se refiere? Pues a inicio del texto. Sería donde comienza el texto. Que en este caso nuestro selector está en 0% porque está aplicando nuestra propiedad de color desde el 0% del texto. Por otro lado tenemos el fin. El fin está al 100%. El 100% del texto sería el final del texto, por lo cual nos está aplicando desde el inicio, que está en 0, hasta el 100 nuestra propiedad de color de relleno. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo, supónganse, el fin en 50%? Fíjense que lo que hizo es que aplica la propiedad que le ha agregado por encima solo al 50% del texto. La otra propiedad que vemos atrás es la que teníamos originalmente, que era el verde. Supónganse que yo lo dejo en 100 al final y el inicio lo pongo en 50%. Está aplicando desde el 50% del texto en adelante nuestra propiedad nueva que le hemos agregado al texto. Entonces, bueno, una forma más fácil de moverlo es directamente desde acá. Yo puedo animar el inicio y el fin de nuestro selector a gusto desde acá, en vez de usar por ahí los números. Otra propiedad que tenemos dentro del selector es el desplazamiento, que fíjense, si yo hago clic y arrastro, justamente lo que hace, desplaza mi selección a lo largo de la palabra o a lo largo de todo el texto que yo tenga. Entonces, ¿cuál es la riqueza de esto? Por ejemplo, que podemos animar, podemos dejar el inicio en 0, por ejemplo, y el fin en 0, por lo cual el rango es nulo, no está aplicando nuestra propiedad nueva a ningún rango. Y lo que puedo hacer, por ejemplo, si lo quiero pintar de violeta, es tocar donde dice fin, me voy unos fotogramas adelante y pongo 100%. Entonces ahí
estaríamos animando y estaríamos diciéndole que me vaya pintando de violeta el texto. Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, vamos a borrar nuestra animación. Yo le puedo dar un 10% o un 20%, un poquito más, y puedo animar, por ejemplo, el desplazamiento. Vamos a hacer clic en el relojito, voy a poner desplazamiento en valores negativos para sacarlo fuera del texto. Me voy más adelante y lo paso por el texto. Fíjense que cuando le doy play, esa sería nuestra animación. Otra cosa que podemos hacer, supónganse, es no animar el selector. Fíjense que yo voy a sacar todas las animaciones de mi selector. Vamos a poner los valores por defecto para que pinte toda la palabra. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, es animar el color de relleno, la propiedad sola, sin el selector. Entonces, si lo animo, fíjense que cualquier otro color. Fíjense que ahora sí lo hace por interpolación y no por salto como pasaba en el otro ejemplo. Vamos a quitar la animación. Y bueno, yo podría a lo mejor animar las dos cosas, siempre entendiendo qué hace cada cosa, porque muchas veces se nos puede confundir qué hace el selector y por qué se tiene que animar aparte de la propiedad, o sin animar la propiedad yo puedo hacer una animación de que cambie de color con el selector. Podríamos agregar otra propiedad aparte. Supónganse que yo quiera agregar escala, por ejemplo. Puedo agrandar. Bueno, ahora la escala está en 100. La propiedad original es el tamaño tipográfico que habíamos elegido con el texto, y puedo variar ahora la escala. Supónganse que yo quiero que se agrande el texto. Entonces, si cambio el selector de lugar, fíjense cómo lo que me toma el selector, el rango que yo le doy al selector, son las propiedades que le estoy agregando extra al texto. Y lo interesante siempre es animar con esto. Así que vamos a tocar en fin, nos dejamos en 0 al principio y a los 3 segundos ponemos 100%. Fíjense cómo se va animando. Una de las opciones que tenemos a la hora de que se superponga el texto es elegir un modo de fusión, que eso se hace en donde dice más opciones. Fíjense que si yo lo despliego, puedo decirle que nuestra fusión de caracteres sea en multiplicar. Entonces, fíjense cómo cuando se cruzan los caracteres entre sí, se aplica el modo de fusión. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que siempre a la hora de hacer la escala, por ejemplo, o de cualquier animación que tengamos, se utiliza un punto de anclaje, que en este caso está por carácter, está abajo del carácter, ¿sí? Van creciendo de abajo para arriba las letras. Entonces, en más opciones tenemos la opción del punto de anclaje y podemos decirle que, por ejemplo, tenga el punto de anclaje en cada palabra, o sea, en el centro de cada palabra. Entonces, fíjense que cómo cambia la escala, que ahora ya no crecen de abajo para arriba por letras, sino que crecen según el punto de anclaje que está en el medio de cada palabra. En este caso se ve ahí con un puntito muy chiquito, pero ese sería el punto de anclaje de lo que utiliza para hacer la animación. Fíjense que yo acá lo puedo cambiar al punto de anclaje. Si lo dejo acá arriba, por ejemplo, utiliza ese punto de anclaje para hacer la animación. Si lo dejo a la derecha, pasaría esto, pero siempre utiliza ese punto de anclaje. Otra cosa que podemos hacer con el tema de los selectores es agregar otro selector. Nosotros tenemos que nuestro primer selector nos está aplicando estas dos propiedades de escala y de color de relleno. Entonces tenemos esta animación.
para agregar un selector nuevo, lo que podríamos hacer es tocar el texto y decir animar, y por ejemplo que me cambie la rotación, ¿sí? Entonces este selector nuevo que tenemos me permite animar nuevamente la rotación. Fíjense que si lo desplegamos está así de 0 a 100. Entonces yo puedo hacer que esté de 0 a 0 para que no elija nada. Voy a cambiar la rotación y le voy a decir que se roten 180 grados las letras. No lo vemos acá, ¿por qué? Porque el selector está de 0 a 0, está con un rango nulo. Entonces vamos a esperar que el primer selector se anime, llegue al 100%, y vamos a tocar la animación de fin para ampliar el selector y que vaya mostrando a poco nuestra nueva propiedad de rotación al 180%. Vamos a decir acá que sí esté al 100%. Entonces vemos cómo se dan vuelta las letras, y si vemos la animación, vemos lo que sucede con los selectores. Uno detrás de otro van haciendo sus acciones. Y así podríamos tener un montón de selectores y un montón de propiedades, todo lo que a nosotros se nos ocurra. Algo importante que hay que tener en cuenta, voy a dejar los valores de más opciones por defecto, como un carácter. Fíjense que esto, lo de más opciones, maneja el punto de anclaje de cada animación. Pero si nos vamos abajo de todo, en cada selector tenemos lo que sería el avanzado, y en avanzado tenemos entre varias opciones más, por ejemplo, que cambie por palabra en vez de por carácter. Fíjense que si toco palabras, se gira toda la palabra a la vez en vez de girarse letra por letra. Vamos a borrar ahora nuestras animaciones y vamos a ver el siguiente selector, que es el selector de ondulación. Si queremos agregarlo, primero vamos a agregar, por ejemplo, posición, ¿sí? Se nos genera un selector de rango, que esta posición se la vamos a cambiar, por ejemplo. Y nosotros podríamos, si queremos hacer alguna transición de texto, animando solamente el selector desde afuera de la pantalla. Supónganse que animamos inicio, el inicio solamente. Entonces ampliamos el selector, lo vamos achicando en este caso para que llegue a las propiedades originales de posición. Entonces podríamos hacer un desplazamiento de esta manera, pero bueno, en realidad el caso que les quería mostrar ahora, vamos a borrar las animaciones, vamos a traer un poquito la posición al centro, y lo que les quería mostrar es el tema de el selector de ondulación, que lo agregamos directamente desde acá donde dice agregar selector de ondulación. El selector de ondulación tira valores aleatorios para nuestra posición, en este caso, que es nuestra propiedad que hemos agregado aparte de la propiedad original de posición que tenía el texto. Fíjense que va tirando valores aleatorios en cuanto a eso. Y bueno, el selector de ondulación, tenemos varias propiedades. Por ejemplo, el nivel máximo es el 100% de la posición. Si nosotros achicamos el nivel máximo, fíjense que lo podemos dejar en 0 y en 0, no se ve absolutamente nada. Esto lo podríamos animar, por ejemplo. Si animamos el nivel máximo y el mínimo de la ondulación, podemos decirle que el nivel máximo sea 100 y el nivel mínimo sea menos 100. Entonces podríamos hacer que el texto esté quieto en un principio y más adelante que empiece a moverse. Como dije, son valores aleatorios que mientras más posición le agregue yo, más se van a ir las letras. Fíjense que si yo exagero el valor de posición, más se van las letras. Si agregamos desenfoque de movimiento, puede que se vea un poco mejor. En este caso, el efecto que queremos lograr. Y supónganse que yo agregue, como dijimos que son valores aleatorios,
Vamos a agregar otro valor, por ejemplo el de color. Fíjense que también tira valores aleatorios de color. Todas estas herramientas las podemos combinar para crear cualquier cosa que imaginemos.